señor embajador, representantes de otras legaciones diplomáticas y de otros relevantes think tanks, bienvenidos a esta 11ª jornada Europa Debate que hemos titulado El futuro económico de la Unión Europea. Este trabajo, esta jornada, es una serie, como se ve por su numeración. Empezó el año 2010, cuando empezaron también las presidencias en trío, y correspondió a España el semestre de presidencia, el primer semestre del año 2010. Es un interés grande de la Fundación Carlos de Amberes sostener esta tradición. Estas convocatorias nunca son fáciles, pero siempre tienen muy buena respuesta y la prueba está aquí. Está nevando, hace frío, todo recomendaría no salir de casa, hay mucho populista por ahí fuera, pero con la modestia y la discreción con la que se hacen las cosas en esta casa, que ha contado en este caso con la ayuda de la presidencia letona, con la ayuda de la pasada presidencia italiana, con la ayuda de la Comisión Europea, del Parlamento, del Real Instituto Elcano, del Centro de Estudios Políticos de Bruselas y de la Asociación de Periodistas Europeos. Bueno, pues aquí está la respuesta. Ustedes han ocupado este salón con la misma contundencia que lo hicieron los del 15 de mayo en la Puerta del Sol. Vamos a tener dos sesiones de debate, una que empezará a las 10:30 y terminará a las 12, y la otra que con media hora de intervalo nos llevará hasta las 2 de la tarde. El asunto es de primer relieve. Cuando esto empezó a prepararse, los acontecimientos no se habían desencadenado, aunque estaban más o menos incoados, pero ahora mismo el panorama, precisamente el panorama económico de Europa, pues abre una serie de incertidumbres, abre también una serie de impulsos nuevos y tiene que negociarse con nuevos interlocutores. Bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y les invito a que sigan con la mayor atención estas dos sesiones y que espero que la moderadora Cristina Manzano sea capaz de contener el impulso de los participantes para dejar espacio a sus intervenciones. Hay siempre, cuando se convoca una jornada de este tipo, dos momentos tremendos para los organizadores. El primero es definir bien el temario y conseguir participaciones de primer interés. Y ese interés se acrecienta si los participantes tienen que venir de fuera. Imaginemos que de Nueva Zelanda. Qué importante que venga fulano de Nueva Zelanda. Y luego, el segundo momento tremendo es que el neozelandés se calle, porque tiene que dejar paso a que hable el siguiente. Entonces se hace un esfuerzo enorme por traer a alguien de Nueva Zelanda, un coste tremendo, y luego
todo el esfuerzo se aplica a que por favor se calle, porque no puede seguir hablando. Bien, yo creo que eso no va a pasar, que los invitados, los ponentes, van a ser concisos y van a ser lúcidos y van a ser estimulantes para el debate que seguirá. Así que desconecten sus teléfonos, concéntrense en lo que estamos, que eso es absolutamente fundamental. Dice un autor, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, Blake, que cuando la información es barata, la atención es cara. Aquí va a haber información cara, cuidada, importante. Por eso la atención de ustedes está garantizada de antemano. Le doy la palabra inmediatamente, me excuso por haberme dilatado en exceso, al consejero económico y comercial de la Embajada de Italia, Marco Riccardo Rusconi, para que le dirija la palabra, y luego cerrará este turno inaugural el embajador de Letonia en Madrid, Yanis Eichmanis. Estimado presidente, excelentísimo embajador de Letonia, señores ponentes, queridos amigos y queridos amigos. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Carlos de Amberes por esta invitación para hablar de los resultados de la presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea del pasado semestre. Ha sido la 12ª presidencia de Italia desde que se firmó el Tratado de Roma del 1957. Han pasado unos cuantos años y quisiera recordar que el ingreso de España en la Unión Europea se aprobó precisamente durante otra presidencia de turno italiana, la del 1985. Así que Italia cree con convicción en Europa, un lugar de esperanza para las próximas generaciones, como lo ha definido nuestro primer ministro Matteo Renzi. En este pasado semestre, creemos, Italia ha conseguido algunos importantes objetivos. El primero, dar valor político a las elecciones del 25 de mayo del año pasado. La designación de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea no nace solo por el reconocimiento del resultado de las urnas, que por sí solo no hubiese sido suficiente, ya que el partido que Juncker representa no había obtenido la mayoría para conseguir un voto de confianza, sino de un acuerdo político en el que, resaltando el valor de la elección popular, se ha querido dar un significado profundo al voto de los ciudadanos, vinculando a la Comisión Juncker un paquete de reformas y un proyecto político para los próximos años. Es la primera vez que eso sucede en la historia de las instituciones europeas y acerca el Parlamento Europeo a lo que estamos acostumbrados nosotros con nuestros parlamentos nacionales. En las elecciones europeas del pasado mes de mayo, los ciudadanos han pedido que Europa cambiara su rumbo. Y el semestre de presidencia italiana se ha desarrollado con esta idea de cambio en un contexto de grandes desafíos, tanto internos, como esa difícil coyuntura económica, aún negativa, como externos, con un escenario internacional muy inestable. La presidencia italiana ha tenido que encarar las dificultades de relanzar el crecimiento cambiando la estrategia europea focalizada en la disciplina presupuestaria. Y aquí, en nuestra visión, se sitúa el otro gran objetivo alcanzado. La presidencia ha propuesto y creemos ha conseguido un cambio en el paradigma económico que ha caracterizado estos años nuestro debate continental. O Europa cambia su marcha con relación a la economía o nos quedaremos atrás en un mundo que cambia muy rápidamente. Crecimiento e inversión son ahora las nuevas palabras clave del debate europeo. Gracias al impulso de la presidencia, ha sido posible encontrar un amplio consenso sobre una nueva estrategia y un nuevo enfoque en la política económica de la Unión Europea. El crecimiento sigue siendo débil, lo sabemos, y el impulso del crecimiento se puede conseguir solo a través de una combinación de medidas que han de poner en marcha a la vez todos los Estados miembros. Reformas estructurales, por supuesto, incentivo al trabajo, políticas de apoyo a las inversiones públicas y privadas en el marco de una política monetaria flexible, siempre respetando la disciplina europea en materia de estabilidad presupuestaria. Con estas condiciones,
Crecimiento e inversión están hoy en el centro del debate europeo. El programa del trabajo para el 2015 presentado por la Comisión Juncker gira alrededor de un plan de inversión para promover el crecimiento, la competitividad y el empleo. La confirmación práctica de este cambio de rumbo la encontramos en la conclusión del Consejo Europeo de diciembre, que abrieron el camino al reconocimiento sobre el que Italia ha insistido repetidamente y que se ha conseguido definitivamente con la reciente comunicación de la Comisión, de que algunos gastos por inversión, en este caso las aportaciones nacionales voluntarias al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas que se está constituyendo, puedan no ser tenidos en cuenta para los cálculos de respeto a los parámetros del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se daría así una bocanada de aire y un espaldarazo al relanzamiento de las economías de los países miembros. Pues, ¿qué semestre ha sido este? ¿Cuáles han sido sus puntos principales? Durante los 6 meses, la Presidencia ha trabajado junto con las instituciones para reforzar el papel de la Unión Europea en el escenario internacional, desde el Mediterráneo hasta las fronteras orientales. Se ha comprometido para construir una Europa capaz de fomentar la paz y los derechos fundamentales, para mejorar el medio ambiente y modernizar nuestra economía a través de las tecnologías digitales, las nuevas tecnologías y la innovación. Los derechos humanos y las libertades fundamentales han desempeñado un papel fundamental durante el semestre. En diciembre, siempre el Consejo ha conseguido un acuerdo sobre la puesta en marcha de un diálogo anual entre los Estados miembros en el Consejo para salvaguardar el respeto del Estado de Derecho en la Unión. Hablamos mucho de economía, pero no nos olvidamos que somos una unión de libertades y de derechos. Quisiera detenerme sobre algunos de estos temas. He hablado antes de la crisis económica. A pesar de este contexto difícil, la presidencia italiana se ha comprometido en conseguir en pocos meses resultados concretos en algunos sectores especialmente cercanos a las peticiones de los ciudadanos europeos. Con la vista puesta al crecimiento y a la inversión, se ha conseguido en el Consejo Ecofin de octubre el acuerdo sobre medidas de apoyo a las inversiones en Europa. El Consejo subrayó la importancia de adoptar disposiciones financieras e institucionales innovadoras para reforzar aún más el papel catalizador del Banco Europeo de Inversiones y para que la acción sea más eficaz. Otro sector que la Presidencia ha considerado prioritario para el crecimiento ha sido la economía digital, a la que se han dedicado 2 eventos de alto nivel al principio y al final del semestre, y recuerdo ahora la Digital Venice, que tuvo lugar en el mes de septiembre. En el plano legislativo, la Presidencia ha llevado adelante negociaciones sobre el paquete Connected Continent para el mercado único de las telecomunicaciones y sobre la directiva de la seguridad de las redes. La Presidencia, además, ha fomentado la reflexión sobre las políticas activas para el empleo, sobre todo juvenil, en ámbito europeo con la Conferencia de Alto Nivel de Milán sobre el empleo de octubre, en la que se ha reafirmado la centralidad de la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Transparencia y lucha a la evasión fiscal son también elementos claves en un momento de restricción presupuestarias. Gracias a los esfuerzos adoptados, ha sido posible llegar al acuerdo del Consejo para impedir la doble imposición de los dividendos distribuidos entre grupos societarios que procede de construcciones financieras híbridas. De esta forma, se ha llenado un vacío que hasta ahora había permitido a los grupos societarios aprovecharse de las incongruencias entre normas fiscales nacionales. Sin embargo, la brújula que ha marcado el camino ha siempre sido la atención fundamental a la economía real. La Presidencia italiana ha sacado adelante el compromiso sistemático en toda la formación del Consejo para reorientar la acción europea hacia la economía real, con el fin no solo de aumentar la competitividad, sino también de combatir, como decía, la exclusión social, reforzando la dimensión social de la Unión Monetaria Europea. Hemos situado en el centro del semestre los aspectos microeconómicos del crecimiento, con el fin de integrar sistemáticamente el llamado renacimiento industrial de todas las políticas que inciden sobre la competitividad. Este objetivo ha sido realizado a través de la creación de un grupo de alto nivel sobre competitividad y crecimiento, con un presidente designado, con la tarea de apoyar a las instituciones europeas en la coordinación de las políticas para competitividad y crecimiento, garantizando al mismo tiempo continuidad y coherencia de las políticas europeas relativas a la economía real.
Se ha dedicado también un esfuerzo especial al cumplimiento de las iniciativas del Acta para el Mercado Único Europeo 2, así como aquellas relacionadas con los fondos de inversión para fomentar las inversiones a largo plazo en la economía real y el cuadro normativo de los derechos de propiedad intelectual. Siempre con el enfoque principal en la economía real, la Presidencia ha llevado adelante la revisión de la Estrategia 2020, con el objetivo de impulsar la economía europea para un crecimiento más inteligente, más moderno, más sostenible, más solidario, y creando un enlace entre el semestre europeo y la gobernanza de la estrategia con un mejor ajuste entre economía real y financiera. Reforzar la capacidad productiva de la economía europea y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el tejido de nuestros países, sobre todo nuestros países, implica la promoción de un planteamiento integrado de la política industrial que potencie a la pequeña y mediana empresa la tutela de la propiedad intelectual y la valorización de la calidad de los productos. Por la otra vertiente, se han dado pasos importantes en la realización de la unión bancaria. Como sabéis, el Banco Central Europeo, con la colaboración de la Autoridad Bancaria Europea, ha llevado a cabo una atenta evaluación del estado patrimonial con el examen de la calidad de los activos y los test de estrés al que se han sometido los bancos europeos bajo la supervisión del Mecanismo Único de Vigilancia. Con relación al Mecanismo Único de Resolución, que siempre es otra parte de la Unión Bancaria, se ha llegado a un acuerdo sobre el acto de ejecución de las contribuciones del Fondo, que permitirá a los Estados miembros ratificar el acuerdo intergubernamental sobre la transferencia de las contribuciones al Fondo Único de Resolución, que consentirá la puesta en marcha de esa herramienta en enero del 2016. En tema de cambio climático, la Presidencia se ha comprometido en conseguir un acuerdo dentro del nuevo marco Clima-Energía 2030, con el objetivo de obtener el consenso sobre uno de los aspectos prioritarios de una estrategia ambiciosa y conveniente, que pueda centrar los objetivos europeos a largo plazo sobre la descarbonización, garantizando al mismo tiempo el equilibrio entre objetivos, compromisos y sus respectivos costes. El acuerdo conseguido por el Consejo Europeo del pasado mes de octubre representa un éxito con la identificación de los objetivos europeos sobre reducción de emisiones, energías renovables y aumento de la eficiencia energética. También la inmigración ha sido al centro de nuestra atención. La Presidencia ha desarrollado una intensa actividad dirigida a una mayor participación de la Unión Europea y de los demás Estados miembros en la gestión de los flujos migratorios. Una de las prioridades ha sido dar respuesta a las presiones migratorias de manera estructurada, sostenible y con una óptica europea, yendo más allá de las medidas de emergencias inmediatas. Se ha apostado por una gestión reforzada de las fronteras externas y reforzamiento de Frontex, cooperación con los países terceros, acción a nivel de Estados miembros, acogida y toma de huellas dactilares. El compromiso italiano ha llevado a la concienciación de que todas las fronteras externas de los Estados miembros de la UE representan una frontera común. Es un principio bastante lógico, pero que no estaba tan evidente antes de esos trabajos. En este contexto, la operación Tritón en el Mediterráneo constituye la primera línea de acción, una operación de protección de las fronteras marítimas en la que se reconoce que las fronteras a 30 millas de las costas italianas son fronteras europeas, conducidas bajo los auspicios de un Frontex reforzado. No se puede hablar de políticas de migración si no se mira también a las acciones externas de la Unión Europea. Así que la Presidencia ha asegurado su apoyo político a una acción externa para una mayor capacidad de respuesta e intervención de la Unión en todos los principales teatros de crisis de los vecinos europeos. Bajo la petición italiana se ha convocado el Consejo de Asuntos Exteriores del agosto pasado, que fue dedicado a la crisis en Irak y con el que se dio un aval político al apoyo que algunos Estados miembros han facilitado a la lucha contra el Estado Islámico. La Presidencia italiana ha apoyado enérgicamente también la acción de la Unión Europea finalizada al alto del fuego duradero en Libia, en Gaza y en las demás áreas del Medio Oriente. Y finalmente, con la cumbre Asia-Europa que ha tenido lugar en Milán el pasado octubre, esta cumbre ha representado una excelente ocasión de encuentro y diálogo, tanto para los países europeos y asiáticos como para los encuentros dedicados a las crisis ucranianas. No se han descuidado el importante tema del comercio internacional, sobre todo a la vista de la contribución que su desarrollo puede aportar al crecimiento europeo.
bajo presencia italiana se ha favorecido una iniciativa para fomentar la transparencia para la negociación del TTIP entre Unión Europea y Estados Unidos, que ha llevado a pactar un acuerdo final ambicioso y omnicomprensivo. Hemos pensado que si no hay transparencia, los ciudadanos europeos pueden ver más peligros que oportunidades en este tratado que está en vía de negociación. Así que nos ha parecido importante, en una excepción, dar transparencia al mandato negocial de la Unión Europea. Pensamos entonces que los resultados han sido importantes y, naturalmente, el compromiso de Italia hacia el mundo y hacia Europa seguirá más allá de la finalización del semestre de presidencia. Ahora que la capital de Europa pasa de Roma a Riga, os emplazo entonces a asistir a las próximas citas internacionales en Italia, comenzando por la Exposición Universal de Milán del 2015, que abordará un gran tema para quien cree en la política: alimentar el planeta, cambiar la vida de los hombres. Una gran inversión en los temas de la alimentación, de la agricultura sostenible, del estilo de vida saludable y de la lucha contra el hambre. Para concluir, quisiera repetir lo que el presidente Renzi, que procede de Florencia, dijo en su discurso en el Parlamento de Estrasburgo hace un mes, para animarnos en nuestro camino futuro de europeos, que tenemos una gran historia y nos inspiramos en grandes principios. Dijo: Dante pone en boca de Ulises una frase en el momento en que sus hombres, llenos de miedo, quieren volver a casa. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para seguir el camino de la virtud y del conocimiento. Gracias. Sí. Buenos días. I'm afraid this is for us. Y lo siento, pero eso es todo mi español, ese buenos días. Lo siento, pero así estamos. Yo quisiera agradecer a la Fundación por organizar esta importantísima conferencia y quisiera agradecer también a la presidencia italiana todos los logros conseguidos durante su mandato. Yo creo que está bien decir que, vista la introducción y tras el Tratado de Lisboa, tenemos un sistema de presidencias interesante. Es la siguiente: la italiana, la letona, la de Luxemburgo, se han unido pensando en las prioridades generales que van a ocupar a sus presidentes. Por tanto, muchos de los conceptos comentados por Marco, por supuesto, no van a tocar su fin ahora. Vamos a seguir en ello durante nuestra presidencia y durante la luxemburguesa, que va a ser la que siga a la letona. Tengo que decir que me ha interesado el resumen de Otero, el resumen de los asuntos que vamos a comentar hoy. La verdad es que yo creo que cada uno de estos asuntos merecería una conferencia de por sí. Y yo creo que yo me centraría en el asunto del tercer párrafo, ¿no?, que tiene que ver con el estancamiento. Este es un asunto que desde luego tenemos que considerar. Lo tenemos que considerar ahora y en el futuro más cercano, pero bueno, no voy a perderme en este asunto ahora. Voy a intentar hablar durante poco tiempo. La Unión Europea, la eurozona, es tan fuerte como lo son los estados individuales que la componen. Sin estos estados fuertes no va a haber una unión fuerte tampoco, claro. Esto lo que quiere decir básicamente es que tenemos que barrer nuestra casa lo primero. Creo que en los últimos años, a medida que ha avanzado la crisis y la Unión Europea colectivamente ha hecho lo que ha podido para poner la casa en orden, y en ello estamos. Es importante por el hecho, no por los Estados miembros, sino colectivamente. Fundamentalmente todos estamos vinculados en términos de cómo resolvemos los problemas, y en cuanto a nuestro apoyo, el apoyo que nos debemos dar,
y tenemos vínculos entre nosotros. Si no nos damos cuenta de ello, pues vamos a acabar en una situación bastante desastrosa como la que hemos tenido en el transcurso de esta crisis. Tenemos que adoptar políticas nacionales que introduzcan, que hagan o produzcan una convergencia fiscal y económica entre los Estados miembros con el fin de evitar estados de choque asimétricos. Tenemos mucho que aprender de esta crisis. Una de las cosas es la necesidad de convergencia entre todos o de todas las políticas económicas y fiscales en la Unión. A nivel fundamental, esto significa que tenemos que adoptar reformas estructurales para mejorar la competitividad, la productividad y el potencial de crecimiento. Tengo que decir que se han hecho avances en materia de reformas estructurales en los Estados miembros, en algunos, a partir de la crisis y a partir del año 2009, pero como probablemente sepan, la evaluación de la Unión Europea del punto en el que nos hallamos sigue indicando que tenemos que continuar con el trabajo, y el último informe que se ha hecho sobre España nos dice o resalta el hecho de que España ha progresado y avanzado mucho, pero que tiene que hacer todavía más. Entonces esto es algo que tenemos que seguir haciendo. Y como saben, pues esto significa cambios de mercado laboral y de mercado de productos. Especialmente en la mayor parte de los países se están centrando en reformas de mercado de productos, menos que en el mercado laboral, donde se han hecho ya muchos avances. Al mismo tiempo, hay que alinear nuestras políticas fiscales y económicas individuales de acuerdo con las reglas establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y todos los demás pactos, para que haya una convergencia de políticas entre los Estados miembros. Esta es una consideración importante, y como quizás sepan, el procedimiento donde eso tiene lugar dentro de lo que se llama el semestre europeo, que es un proceso continuo de alineación que incluye una serie de informes y documentos de seguimiento, monitorización en cuanto a las reformas de los Estados miembros, y la idea es que esa convergencia pues tenga lugar y siga produciéndose. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que la eurozona no está en situación óptima y no va a ser una zona de moneda óptima en el futuro inmediato, por lo menos. Así que hay que seguir intentando conseguir la unión fiscal. Al mismo tiempo, tengo que decir que en el pasado estos intentos de alineación de las políticas económicas y fiscales no han tenido demasiado éxito, porque hay reticencias por parte de los Estados miembros a la hora de implementar las recomendaciones específicas para cada Estado. Y esto, en lugar de ir a convergencia, por lo que hace es ir a divergencia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque cuanta más divergencia haya, más nos meteremos en otra posible situación de crisis o de choque asimétrico, porque puede haber un efecto de contagio que lleve a crisis de un país a otro y haya un efecto dominó, como ha ocurrido de hecho en los últimos 4 años. Uno de las prioridades de la presidencia letona es hacer más funcional todo este proceso de alineación y el proceso que nos pueda llevar a adoptar políticas fiscales y económicas colectivamente que estén alineadas entre sí. Esto es algo que vamos a intentar hacer junto con la Comisión Europea, con la idea de crear convergencia. Y todos los Estados miembros tienen que converger en términos de reformas estructurales y fiscales. Estas reformas proporcionarán resistencia y mayor fuerza en los mercados de trabajo y económicos, y crearán condiciones de mayor competitividad que puedan favorecer el crecimiento. Y al mismo tiempo, creo que todo el mundo es consciente de que durante esta crisis ha habido una caída media del 15% en inversiones, en algunos países menos, en otros más, pero una caída media del 15%
en materia de inversiones y eso está retrasando el crecimiento y la creación de empleos. Los motivos son varios, pero uno de los más importantes es la falta de confianza por parte de los bancos, de los inversores, de los estados y, lo que es más importante, de las empresas. Las expectativas sobre el futuro no son demasiado buenas. Y una de las cosas que tenemos que hacer es asegurarnos de que esa confianza regrese por parte de los inversores, especialmente las empresas que buscan invertir en nuestras economías nacionales y también en la Unión Europea en su conjunto. Y una de las formas de conseguir esto es, de que mejore el mercado, es que mejore la inversión, evidentemente, especialmente la inversión privada. El Banco Europeo y sus políticas deberían ayudarnos, Banco Central Europeo, pero no es suficiente. Por eso estamos creando el Fondo de Inversión Estratégica Europeo, que va a reunir un total de 315.000 millones de euros para inversión a lo largo de varios años en infraestructuras, economía en general y diversas áreas. El fondo tiene que estar en marcha ya para el verano y Letonia se ha comprometido a garantizar que las reglas, normas y demás se cumplan y estén ya implementadas para el mes de junio, de forma que este dinero pueda empezar a circular en verano. Tengo que decir que, si lo piensas, esto es un abordaje que podríamos llamar holístico del crecimiento. Estamos intentando abordar lo fiscal, lo monetario, las inversiones, todo junto, de una forma integrada e integral. Al mismo tiempo, hay varios otros fondos europeos. Está el de inversión estructural, que pueden utilizar los Estados miembros en materia de inversión, y es crítico para las pymes y las compañías de tamaño medio. Estarán de acuerdo conmigo en que las pequeñas empresas son más innovadoras generalmente que las más grandes. Por lo tanto, es importantísimo que las pymes y las pequeñas empresas reciban apoyo activo. Hay también otros elementos en la agenda que hay que poner en práctica para conseguir sinergias entre los diferentes programas y fondos e iniciativas europeos. Y esto incluye terminar los servicios de mercado único. A Letonia le interesa mucho el mercado único y favorecer el intercambio económico entre países. También está la cuestión del cambio climático, que puede ser importante en términos de crecimiento, especialmente en lo que se refiere a la eficiencia energética y el aprovechamiento de la energía. Este es un elemento muy importante, una unión energética. Nos vamos a centrar en la interconectividad en materia de energía. Tengo también que decir que necesitamos crear un mercado de capital único y terminar con la fragmentación para que la inversión resulte más fácil. Hay otras iniciativas en telecomunicación, en innovación técnica. Hay una larga lista. Marco se ha referido a muchas cosas, pero la idea es que todos tenemos que hacerlo, abordar todo esto holística, integralmente, en conjunto. Usen ustedes la palabra que quieran, pero hay que hacerlo todo, lo tenemos que hacer todos juntos. Hay que empezar a pensar no tanto en términos de políticas individuales, sino en este abordaje integral o holístico. Y creo que tenemos que asegurarnos de que la burocracia de Bruselas no nos frene y no se centre demasiado en áreas estrechas y limitadas, porque si no reconocemos los vínculos que unen todas estas iniciativas, no vamos a conseguir los objetivos que buscamos en términos de crecimiento y competitividad. Cuando examinas el crecimiento individual del PIB de los países,
suele estar un poco por debajo del 1% cuando lo consideras de forma individual, pero cuando juntas todos estos pibes consigues un porcentaje bastante alto. Por lo tanto, es importante que exista una sinergia entre todas las iniciativas y que se reconozca que necesitamos esa sinergia. Y hay otras iniciativas, transporte, telecomunicaciones, ya lo he mencionado. Y también tenemos que reconocer que todas estas iniciativas y programas van a exigir enormes inversiones en los próximos años y de hecho es muy importante que haya confianza en la comunidad, entre los inversores, en los hogares, en las familias, que aumente la confianza y que la gente gaste más dinero, empiece a gastar otra vez, a invertir para conseguir estos resultados. Aquí lo básico es que hay que poner la casa en orden, como he dicho, para conseguir una convergencia económica. Tenemos que conseguir sinergias poniendo en marcha iniciativas de crecimiento a través de la inversión y necesitamos solidaridad y compromiso políticos como punto de partida fundamental. Y eso, en resumen, es lo que tenía que decir. Muchas gracias.